Y bueno, gracias y a todo el equipo, un gusto compartir con todos ustedes durante la audiencia. Yo sé, ministra, que ahí le sacamos de su actividad que estaba teniendo, que está una detrás de otra, pero nos gustaría consultarle hoy cuántas personas todavía siguen con las suspensiones laborales y también recordar un poquitito cómo fue aquel principio de la pandemia. Recordamos que el ministerio en ese sentido estuvo ahí con un papel, un rol fundamental porque era el intermediario con el IPS, también hablamos del empleo formal, por supuesto, y creo que se llegó a superar los 100.000 suspendidos. ¿Podrían recordarnos un poquitito esos números de cómo fue al principio y cómo de a poco también se fueron levantando esas suspensiones hasta llegar a hoy? Sí, la verdad es que la figura de la suspensión del contrato de trabajo con el pago de compensación ha sido clave. Esta figura fue establecida en la ley de emergencia en el mes de marzo, ya, fines de marzo, y fue implementado entre el Ministerio de Trabajo, donde se tramita, el órgano ante el cual se tramita la suspensión, y luego es el IPS el que paga la compensación económica. Nosotros, desde que iniciamos en el mes de marzo, sobre todo en el mes de abril, tuvimos un pico impresionante de pedidos de suspensión, llegamos a tener 400 pedidos por día, y llegaron a estar suspendidos más de 99.000, casi 100.000 trabajadores. Eso representa el 18% de todo el personal formal, digamos, de toda la mano de obra formal del IPS. Y hoy siguen en suspensión 30.000 trabajadores, sobre todo del sector o de los sectores más afectados. El sector turismo, gastronómico, hoteles, el sector de comercios pequeños y el sector educativo privado. Lo importante es también considerar que a partir del inicio de las fases de la cuarentena inteligente, la reactivación económica se fue dando con mayor vigor, si bien es cierto en forma paulatina, y ciertos sectores que todavía no ven una recuperación rápida como estos que acabo de citar y que de hecho mantienen a sus trabajadores todavía suspendidos en gran parte. Con el inicio de la cuarentena inteligente fue ostensiblemente, digamos, aumentando la comunicación de reactivación ante el Ministerio de Trabajo, y de esa manera en las primeras y segunda fases fue, digamos, el mayor proceso de reactivación, o sea, mayor cantidad de trabajadores volvieron a trabajar en la primera y segunda fase, y luego ya, digamos, de una manera más mesurada o contenida. Lo cierto es que hoy los trabajadores suspendidos ya están por el sexto pago de la compensación, y hay una protección de pago, es decir, en cuanto a suficiencia de recursos por parte de IPS hasta diciembre inclusive, y por supuesto tenemos pedidos de estos sectores más afectados hasta el mes, hasta fin de año inclusive. La figura de la suspensión, incluso en el informe de la OIT, fue resaltada como una medida que ha logrado sostener en gran medida, no en un 100%, por supuesto, porque también ha habido despidos en el sector de trabajadores formales, pero en gran medida esta suspensión con pago de compensación ha contenido a los trabajadores y por supuesto a los empleadores que no han tenido que, digamos, despedir a sus trabajadores por el cese prácticamente de la actividad económica desde el inicio de la cuarentena. ¿Se tiene, ministra, la cifra de cuánta gente fue despedida definitivamente en este periodo y de pronto cuántas empresas también cerraron? Bueno, si hablamos del empleo formal, el empleo que tiene registro, podemos hablar de más de 25.000 a 30.000 despidos injustificados realizados según los registros de IPS. Ahora tenemos que entender que la dinámica laboral es variada, entonces en todo este tiempo también muchos de los trabajadores que fueron, digamos, despedidos también consiguieron ya trabajo. Y ahí es donde tenemos que mirar la relación de entradas y salidas, es decir, contrataciones y despidos en todo este tiempo. En el análisis que uno realiza, vemos que en realidad en el mes de abril y mayo, digamos, se dio una mayor diferencia de muchas más salidas que entradas, pero ya a partir de la cuarentena, específicamente desde mayo, ya proyectado en los meses de junio, julio, agosto, esta diferencia se fue achicando, la brecha se fue achicando, y ya hubo también muchas más contrataciones. Cerramos un mes ya de octubre, digamos, con una brecha muy pequeña y por supuesto ya de a poco recuperando
esa, digamos, esa diferencia normal que había antes de la pandemia, una diferencia de un poco más de 2.000, digamos, personas entre entrada y salida, y ya lo estamos recuperando. Ahora bien, hay que entender que toda esta recuperación lenta, gradual, que se fue dando con la cuarentena inteligente, es una recuperación, digamos, débil si no se hace una mirada muy, muy responsable hacia las normas de seguridad ocupacional. Todo lo que es reactivación de la economía y del empleo hoy está fundamentada en las estrictas normas que respetemos y que cumplamos en todo lo que hace a la seguridad y por supuesto que podamos contener la curva de contagio. Por eso decimos que somos cautos cuando mostramos ciertos resultados de recuperación, porque toda la reactivación económica del empleo hoy dependen de que realmente adoptemos el modo COVID de vivir y trabajar y seamos responsables en eso. Y justamente también entre esos sectores que recién ahora está de a poco reactivándose o están de a poco reactivándose están las fronteras de nuestro país. En principio con Brasil es donde ya tenemos sí un paso nuevamente de los turistas de compra, porque si bien es cierto en un momento dado se permitió la reapertura de todos estos locales, como dependen del ingreso de los extranjeros, entonces muchas empresas prefirieron mantenerse cerradas porque el costo iba a ser más alto de reabrir y no tener ningún cliente. Pero también en contrapartida hay otras fronteras como Argentina que siguen con esta situación de que no depende del gobierno paraguayo, depende finalmente de la voluntad de ese gobierno vecino. Y hablamos justamente de esos desafíos, entiendo yo, en materia de empleo también, porque ¿qué hacen mientras tanto esta gente? Algunas o muchas de estas son formales, seguramente van a tener la contención del IPS hasta cierto punto, pero en contrapartida también seguramente muchas son informales o cuentapropistas, es decir, realmente hoy no sé cómo está allí sobreviviendo y cuál es el desafío que ustedes ven también desde el Ministerio de Trabajo, sobre todo en estos sectores que son así de vulnerables. Bueno, sí, en frontera nosotros tuvimos un desafío mucho mayor por el gran impacto de las medidas de cuarentena. De hecho, realizamos un plan de reactivación del empleo en fronteras en las 4 ciudades fronterizas y en realidad estamos avanzando muy bien ya en esta etapa en la que se levantaron las fases. Vemos una reactivación mayor. De hecho, teníamos, por ejemplo, en el departamento de Alto Paraná, más de 16.000 trabajadores suspendidos llegamos a tener, y muchos de ellos ya se han reactivado gracias al levantamiento de las fases. Vemos, de hecho, un movimiento comercial mucho mayor. Ahí tenemos, en los 4 departamentos de frontera, tenemos direcciones regionales, fiscalizadores que nos van permanentemente contando el movimiento y la reactivación también que va teniendo la zona. Ahora, el desafío que tenemos en las manos es enorme, porque como ya mencionaste, también las medidas de suspensión con compensación, digamos, seguramente no van a poder ser demasiado prolongadas por una cuestión de suficiencia de recursos, por lo cual el gran desafío que tenemos ahora es que ya opere la reactivación, realmente las empresas, digamos, reincorporen a todos sus trabajadores, que los trabajadores informales, que sabemos que es más del 67% de toda la población económicamente activa en Paraguay, vaya teniendo ese movimiento normalmente que tenía antes, y nuevamente depende mucho el consumo de la certidumbre, es decir, en la medida en que realmente vamos adoptando el modo COVID de vivir y trabajar mientras tanto no venga la vacuna, y vayamos creando esa certidumbre en el consumidor que se anima a comprar, a consumir, a salir, también por supuesto los extranjeros a ingresar, digamos, ese es un círculo virtuoso que va a ir haciendo que de hecho se reactive la economía del empleo, pero tenemos que crear las condiciones para eso. Por eso es que desde el Ministerio de Trabajo y otros ministerios con los que trabajamos día a día, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda y otros, impulsamos fuertemente las políticas de seguridad ocupacional, la política de reactivación del empleo, es decir, estamos trabajando con numerosas empresas del país, te puedo citar algunas como Paracel o Medellín, que tiene proyectos enormes de generación de empleo con las que estamos trabajando para que ya a este fin de año, inicio del año que viene, podamos tener fuentes importantísimas en número, ¿verdad?, de trabajo. Y por supuesto en el día a día que estamos trabajando
con numerosas empresas del país y comunicando a la ciudadanía las inserciones laborales que vamos logrando a través de nuestros servicios de intermediación laboral. Y por supuesto también reforzando y digamos previendo que puedan extenderse las medidas de protección social siempre que los recursos sean suficientes. Es decir, hoy tenemos, por ejemplo, una ejecución de un poco más del 50% de los recursos de IPS para compensaciones a trabajadores por suspensión, pero estamos haciendo ya la proyección de hasta cuántos meses más esto podría, digamos, sostenerse de tal manera a que también todos los sectores económicos, tanto el sector terciario de servicios y comercio como el sector secundario de manufactura pueda, sobre todo en ese sector secundario, por ejemplo, el sector de maquila, pueda ir realmente retomando aquel ritmo que tenía antes y de esa manera ir saliendo, digamos, del estado de suspensión. Estamos trabajando arduamente en ese sentido con todas las empresas, con resultados positivos en la mayoría de ellas y con algunos resultados no tan positivos todavía en aquellos sectores o aquellas empresas, vuelvo a decir, de los sectores aún muy afectados por un bajo consumo y por la falta de certidumbre, como es el sector todavía gastronómico, turismo, el sector educativo privado que todavía no tiene una fecha cierta de retorno, que son los sectores aún más afectados por la pandemia y por las medidas de cuarentena. Por último, ministra, y ya después la liberamos para que continúe su jornada laboral también usted. ¿Cómo nos encontramos en materia de atención de parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a esos trabajadores despedidos y que no en todos los casos se cumplió con ellos el código laboral? Es decir, nadie quiere que la empresa quiebre, nadie quiere que la empresa cierre, pero en una comparación evidentemente entre el empleador y el empleado, siempre el empleado va a ser más vulnerable. Y vemos que este año se usó también mucho esta explicación o excusa de la pandemia para que muchas empresas despidan sin pagar lo que corresponde. Bueno, nosotros desde el inicio adoptamos un sistema de solución rápida de conflictos laborales, como vos sabés, Gladys. Nosotros no pudimos hacer atenciones ya presenciales, físicas, en el ministerio por todas las normas de cuarentena. Y por supuesto, había desde el inicio miles de trabajadores, sobre todo el sector informal, que requerían urgentemente los servicios del Ministerio de Trabajo en todo el país, a través de todas nuestras nacionales y todos los departamentos. Porque ya se fueron dando desvinculaciones, o falta de pago de salario, falta de haberes, en fin. Entonces, elaboramos un sistema, un servicio de solución rápida de conflictos laborales que básicamente utiliza una plataforma digital para las denuncias y también las llamadas telefónicas que son, digamos, utilizadas para hacer la denuncia, pero también para mediar entre los trabajadores y empleadores. Es decir, las audiencias de mediación, que ya son más de 6.000 realizadas en tiempo de pandemia, con 2.500 acuerdos ya digamos, acordados, para la redundancia, o ya realizados, han permitido la recuperación de más de 23.000 millones de guaraníes en concepto de haberes laborales para los trabajadores del país. Eso lo hemos hecho gracias a ese servicio de solución rápida en el cual todo lo que es innovación y tecnología, y por supuesto las llamadas telefónicas, han sido realmente herramientas primordiales y esenciales para la resolución de esos conflictos laborales. Ya solamente viene el Ministerio de Trabajo para cobrar, es decir, aquellas imágenes que estamos mostrando de trabajadores que vienen al Ministerio acá para Paraguarí, Herrera o otros profesionales, generalmente ya vienen para cobrar, fruto ya de una mediación, vuelvo a decir, a través de llamadas telefónicas, o vienen algunos trabajadores que no saben o no pueden utilizar la calculadora digital para calcular sus haberes laborales. Entonces, al ser que el Ministerio de Trabajo, nosotros les ayudamos a calcular sus haberes para de esa manera ellos poder negociar con sus empleadores o ya acudir al Ministerio de Trabajo en caso de que no lleguen a un acuerdo. Bien, ministra, le agradecemos por su tiempo, la liberamos y será hasta cualquier otro momento. Muchísimas gracias, Gladys, a las órdenes siempre del Ministerio de Trabajo. Así conversamos.